Muchísimas gracias por recibirnos aquí en París. Estamos con un referente, un pensador, al que admiramos todos aquellos que abrazamos el marxismo heterodoxo y por supuesto nos preocupa mucho la destrucción de la naturaleza. Habituamos desde el espacio de comunicación Voces en Lucha a iniciar preguntando algo muy filosófico pero también muy vital, que es quién es la persona que entrevistamos, cómo ha llegado hasta este punto, ¿no? En este caso, quién es Michael Lowy. Bueno, es una larga historia, no sé por dónde empezar. Soy brasileño, he nacido en Brasil, pero vivo en Francia hace muchos años, desde el 69. Desde los 15, 16 años he sido marxista, ¿no? Heterodoxo. Mi principal referencia siempre fue Rosa Luxemburgo, ¿no? Soy un gran admirador, apasionado por Rosa Luxemburgo. Es más que una admiración, es una pasión. Y bueno, en los últimos 20, 30 años me he estado interesando cada vez más a la cuestión ecológica. En los últimos años, en particular, la crisis climática. Y bueno, ¿no? En eso estoy, ¿no? Tratando de luchar. Sí, además en tiempos de gran amenaza para la humanidad. Sí, por eso es que la cuestión, muchas veces se dice hay que salvar el planeta, pero no se trata del planeta, el planeta siempre va a estar tranquilo. Se trata de salvar la vida, todas las formas de vida, incluso la nuestra, que están todas amenazadas por la catástrofe climática, el proceso de cambio climático y en general, ¿no? La catástrofe ecológica, ¿no? Para mí es la cuestión política, económica, social, ética más importante de nuestra época. Por eso, para mí, el movimiento social, los sindicatos, los marxistas, los comunistas, todos tienen que tomar esta cuestión como algo fundamental, algo decisivo, ¿no? Hace 30 años se podría decir, es un punto en nuestro programa, ¿no? Tenemos varios puntos, y uno de ellos es la ecología. Muy bien. Hoy ya no, no podemos, tenemos que reformular lo que es nuestro rechazo al capitalismo y lo que es nuestra propuesta alternativa en relación con la crisis ecológica, con el cambio climático. Es un cambio, ¿no? Naomi Klein tiene un hermoso libro que se llama This Changes Everything. Esto cambia todo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es decir, la cuestión del cambio climático, de la catástrofe ecológica, cambia todo, ¿no? Las prioridades políticas, de la actividad militante, de la reflexión teórica, de lo que es el marxismo del siglo XXI, todo cambia, ¿no? En función de este nuevo desafío. Estamos hablando de ecosocialismo, Sí. Es de lo que vamos a hablar en toda la entrevista. Sí. Pero empecemos dando algunas pistas para quienes nos escuchan, de a dónde nos dirige el tratamiento capitalista de la naturaleza. Sí. El hecho que estamos entrando en un proceso catastrófico no es un secreto, ¿no? No es una información que lo tienen algunos cientistas, ¿no? Es algo que está evidente, ¿no? Si uno abre el periódico o mira el informativo de la televisión, ve los incendios de bosques gigantescos, incontrolables por todos los sitios. Asia, Europa, África, América Latina, Estados Unidos, ¿no? Por todo el mundo, ¿no? La desertificación que avanza, los ríos que están desapareciendo, bloques de hielo hundiendo, el nivel del mar subiendo, todo eso ya empezó, ¿no? Todo eso ya empezó, está evidente. Claro, aún hay los climato-negacionistas, ¿no? Que dicen, no, no existe, no es un problema, ¿no? Incluso están en el poder en varios países, ¿no? A empezar por Estados Unidos. Pero desde el punto de vista
científico y del público es algo que es evidente. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el responsable de esta crisis y de esta amenaza? Bueno, la respuesta para muchos de nosotros es clara. Más allá de gobiernos que son ecocidas y de empresas de la oligarquía fósil, ¿no? Del petróleo, del carbón, que tienen un interés inmediato en seguir quemando las energías fósiles, el problema es más global y más profundo. Es una cuestión sistémica. Es el sistema capitalista, o mejor, la civilización industrial capitalista moderna que es responsable. Y eso mucha gente ya se dio cuenta, ¿no? En las protestas de la juventud apareció la palabra de orden: cambiemos el sistema y no el clima. Y el mismo Papa Francisco, que no era ni marxista ni ecosocialista, decía en su encíclica Laudato Si que el responsable de la crisis ecológica es el actual sistema económico, cuyo único criterio es la maximización de la ganancia. No utiliza la palabra capitalismo, pero obviamente de esto está hablando, ¿no? Bueno, ¿y a dónde nos está llevando el capitalismo con su dinámica de expansión ilimitada, crecimiento ilimitado, transformación de todo en mercancías, productivismo, consumismo? Es una corrida desenfrenada, ¿no? Que es inherente a la lógica del sistema. El sistema capitalista no puede existir sin expansión, crecimiento, acumulación, productivismo. Eso lo dice Marx ya hace 2 siglos, ¿no? Casi en el Capital, ¿no? Es la lógica del sistema. ¿Y dónde nos está llevando esa lógica? Los cientistas ya nos están advirtiendo, ¿no? Si la temperatura supera los 2 grados acima del periodo preindustrial, se iniciará ya un proceso incontrolable, irreversible de mudanza, de cambio climático, que puede llevar hasta dónde nadie sabe. Puede llegar a 3 grados, a 4, a 5, no sabemos, ¿no? Y con consecuencias totalmente dramáticas, ¿no? Ya hoy, en el verano, la temperatura ha llegado en algunos países, India parece, etcétera, casi a 50 grados, ¿no? ¿A partir de qué temperatura ya la vida humana no será posible en ese planeta? Es una pregunta muy clara. Nadie tiene la respuesta, ¿no? Entonces, por eso decimos la catástrofe climática que se acerca a una rapidez creciente. Es decir, los cientistas dicen, bueno, nosotros prevíamos este hecho, lo prevíamos para dentro de 10 años, pero ya llegamos ahora, ¿no? Todo va más rápido, ¿no? Entonces hay una aceleración, ¿no? Hay una aceleración y nos estamos acercando al abismo. Nadie sabe a partir de qué momento ya varias formas de vida, incluso la nuestra, ya serán, si no imposibles, muy difíciles, ¿no? Quizás imposibles, ¿no? Y no hay planeta B, sabemos eso, ¿no? Fuera ese idiota llamado Elon Musk. Hay quienes lo buscan. Un imbécil total, quiere ir al planeta Marte. Pero ¿cómo subsistir en Marte, no? Es ridículo, ¿no? Espero que él sí va a ir al Marte y se quede por allá, ¿no? Bueno, no hay planeta B y entonces tenemos que hacer todo lo posible ahora, empezando ahora, ¿no? Para impedir esa catástrofe. Es un deber político, ético, para la vida humana y para la vida de las futuras generaciones, no para la futura generación, para los jóvenes que viven ahora, los jóvenes, ¿no? Que tienen 15, 20, 25 años, ellos van a ser las víctimas de eso. Entonces tenemos un deber en relación a la juventud de luchar en contra de esta amenaza.
Habla de civilización, de la civilización que estamos ahora, pero desde el ecosocialismo nos invitan a construir la civilización ecosocialista. ¿Cómo conjugar socialismo y ecología? Bien, las corrientes dominantes del socialismo en el siglo pasado, sea en su forma socialdemócrata o la soviética, no le daban mucha importancia a la ecología. En parte porque el problema no había aún llegado a tal grado de periculosidad, ¿no?, dramática, pero también porque su visión del progreso era productivista, ¿no?, productivista y consumista. Por eso necesitamos un socialismo, un comunismo nuevo del siglo XXI, un siglo en que sí la cuestión ecológica se ha tornado fundamental, esencial, central, ¿no?, en que el desafío de enfrentar la amenaza del cambio climático se ha tornado un eje central de cualquier política, no digo solo revolucionaria, pero humanista, ¿no? Bueno, el socialismo tiene que dar esa vuelta ecológica, ¿no? Por eso utilizamos el término ecosocialismo, para decir que el socialismo del siglo XXI es un socialismo ecológico, es un socialismo para el cual la ecología, es decir, un otro tipo de relación con la naturaleza, es algo central, esencial, ¿no? Bueno, el ecosocialismo surge ya en el siglo pasado, en los años 70, pero se puede ver precursores que vienen antes, ¿no? Figuras como Sacristán en España, André Gorz en Francia, James O'Connor en Estados Unidos, etc., ¿no? Pues hay un grupo de ecologistas de izquierda en Alemania, que son los primeros a utilizar la palabra ecosocialismo. En fin, hay esos precursores, pero es a partir, hay Raymond Williams en Inglaterra también, son gente que empieza a hablar de socialismo ecológico, ¿no? Bien, entonces el ecosocialismo es el heredero de esa corriente, ¿no? Y se ha afirmado como una corriente que tiene su coherencia, ¿no?, política, teórica y práctica a partir de fines del siglo pasado, inicios del siglo XXI, ¿no? ¿Qué plantea el ecosocialismo, ¿no? Bueno, por un lado, retoma lo que había de más importante y acertado en la tradición revolucionaria del socialismo, ¿no? Desde Marx, la Revolución Rusa, Rosa Luxemburgo, en fin, por ahí adelante, ¿no? Gramsci, lo que sea, ¿no? Trotsky, qué sé yo, Ho Chi Minh, Che Guevara, bueno, hay una larga historia, ¿no?, del socialismo revolucionario. De eso, algunas ideas fundamentales siguen siendo válidas, ¿no? Primero, no se puede cambiar la sociedad sin transformar el modo de producción. No basta cambiar formas políticas, culturales, así. No se cambia el modo de producción, no se puede realmente transformar la sociedad. Entonces hay que cambiar el modo de producción y el primer paso es la expropiación de los expropiadores, como decía Marx, ¿no? Es decir, que la colectividad, la sociedad, ¿no?, tome posesión de los principales medios de producción, ¿no?, que sea la industria, el comercio, el transporte, la agricultura, etcétera, etcétera. Los principales, no las pequeñas empresas, los pequeños comerciantes, etcétera, no, pero las grandes empresas, ¿no? Eso es la condición fundamental para poder desarrollar un proceso de planificación socialista, democrática y ecológica. ¿Qué quiere decir planificación? Es decir, que las grandes decisiones sobre qué producimos, en qué investimos, qué debemos consumir, cuáles son las necesidades sociales que hay que satisfacer, ya no serán dejadas al mercado, porque el mercado sigue a los que tienen dinero. Por tanto, el mercado produce para los que pueden pagar, ¿no? Entonces produce aviones de lujo, yachts privados, etc., para los que pueden comprar, ¿no? El criterio del mercado no es... además, el mercado ignora la ecología, no le interesa, no tiene precio. Bueno, entonces la planificación ecológica, socialista, democrática, es la población que va a decidir
qué producimos y qué consumimos, en función de dos criterios fundamentales: la satisfacción de las verdaderas necesidades sociales y el respeto por los equilibrios naturales, por la madre tierra, por la Pachamama, de manera a evitar la catástrofe ecológica, ¿no? Eso implica, obviamente, acabar con las energías fósiles, cambiar el modelo agrícola basado en el ganado, que es totalmente insostenible, etcétera, 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 ¿no? Cambio muy profundo que exige planificación. Ahora, satisfacción de las necesidades sociales. Algunas son conocidas, son lo que se llama necesidades bíblicas, porque estaban en la Biblia, ¿no? Es decir, todo ser humano tiene que comer, beber, vestir una ropa, tener un techo, etc. Pero a eso hay que añadir salud, educación, etcétera, etcétera, cultura. Bueno, hoy vivimos en el reino de las falsas necesidades, promovidas por el capitalismo a través de la publicidad, por ejemplo. Es un sistema increíblemente irracional desde el punto de vista social, pero totalmente lógico dentro del capitalismo, que promueve las falsas necesidades, ¿no? Además, el capitalismo funciona en la base de la obsolescencia programada, ¿no? Es decir, los bienes son producidos para se tornar inútiles lo más rápido posible para que seamos obligados a comprar otro, ¿no? Etc. Entonces hay que suprimir las falsas necesidades creadas por la publicidad, la obsolescencia programada, hay que producir bienes reparables, cosa que casi no existe hoy en día, etc. Entonces es un cambio muy, muy profundo en lo que producimos, lo que consumimos. Pero eso tiene que ser decidido por la población democráticamente. Las grandes decisiones por algo como referendos populares, ¿no? Y lo demás por representantes, ¿no? Democráticamente elegidos, etcétera, etcétera. Pero es el conjunto de la población que va a decidir qué producimos y qué consumimos en función de esos criterios, ¿no? Las verdaderas necesidades y el respeto por los equilibrios ecológicos. Entonces la cuestión ecológica ahí entra como un eje fundamental del proceso de planificación. Pero eso implica en muchos cambios, ¿no? En el modo de transporte, ¿no? El coche individual mucho más limitado, sustituido por transporte público gratuito, bicicleta, espacio para peatones, etc. El modo de consumo, la cultura, en fin, es un cambio, los valores, ¿no? Es un cambio de todo el modo de vida, es un cambio de civilización. No es simplemente cambiar solo las formas de propiedad, no, es algo mucho más amplio y mucho más profundo. Se trata de crear un proceso de transición, porque obviamente no se va a hacer en una semana, ¿no? Hacia una nueva civilización basada en un nuevo modo de producción y de consumo, en una nueva forma de vida, ¿no? En ruptura con la civilización capitalista industrial moderna. Eso es el proyecto del ecosocialismo. Proyecto muy radical, muy ambicioso, muy profundo y implica obviamente un cambio revolucionario. No se puede con alguna reforma aquí y allá, una taja carbono aquí y allá. No, es un cambio radical, ¿no? Revolucionario. Ahora me gusta la definición de revolución de Walter Benjamin. Walter Benjamin era marxista, pero heterodoxo. Entonces, una que otra vez hacía una crítica a Marx. Entonces, en un párrafo del material de las llamadas tesis sobre el concepto historia, es un poco su testamento filosófico del año 1940, dice así: según Marx, las revoluciones son la locomotiva de la historia. Pero quizás habría que proponer una otra definición. Quizás las revoluciones son la humanidad
que tira el freno de urgencia para parar el tren. Bueno, creo que eso se aplica perfectamente a nuestra situación. Nosotros todos, que estamos aquí y allá, ¿no?, somos pasajeros de un tren suicida. Un tren que se llama civilización capitalista industrial moderna. Y ese tren va a una rapidez, crece a una velocidad creciente hacia un abismo, que es la catástrofe climática, ¿no? Entonces, la revolución es parar ese tren, ¿no? Y después podemos ver por dónde vamos, ¿no?, en otro camino, ¿no? Pero primero tenemos que parar ese tren suicida. Bien, en eso estamos. Qué interesante rescatar a Walter Benjamin en este momento y con este concepto de revolución. Sí. ¿Qué tendrían que aportarnos los pueblos originarios, los pueblos indígenas, al proyecto a esta corriente ecosocialista? Sí. Mira, mi querido amigo Hugo Blanco, que nos hace mucha falta, solía decir: nosotros los indígenas ya somos ecosocialistas hace 5 siglos, ¿no? Y es verdad. Sí, los indígenas en América Latina, obviamente, pero también en América del Norte, en Estados Unidos, en Canadá y quizá por otras partes, ¿no?, tenían y tienen aún una relación con la naturaleza que es totalmente distinta de la del capitalismo, ¿no? Para el capitalismo, la naturaleza son materias primas gratuitas que hay que sacar, extraer, cortar, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces, simplemente materia para la producción y el consumo. Los indígenas tienen una relación de simbiosis, de armonía con la naturaleza, ¿no? Son parte de la naturaleza, ¿no? Se relacionan con los bosques, con los animales, con los ríos, con las montañas. Una relación de interacción profunda, ¿no?, de identificación. Hay una espiritualidad indígena, ¿no?, en relación a la naturaleza, que es totalmente opuesta a lo que Weber, por ejemplo, llamaba el espíritu del capitalismo. Entonces, ahí hay una contradicción permanente que siempre existió. Hay una novela muy hermosa de B. Traven, famoso escritor libertario, mexicano de origen alemán, que se llama La Rosa Blanca. Es la historia de una finca, un ejido en que vivían los indígenas, los campesinos, pero ahí se descubre que hay petróleo y hay una empresa americana que quiere comprar la tierra, ¿no?, y bueno, echar de ahí los campesinos. Y propone dinero, etcétera, pero el jefe del ejido no acepta, ¿no?, y tampoco los otros no quieren, y quieren sobornarlo, quieren corromperlo, no logran y al final lo matan, ¿no? Y matándolo logran desorganizar la comunidad y con eso logran tomar la posesión de la tierra, ¿no? Y ahí van a sacar el petróleo. Bueno, es eso, y eso sigue aconteciendo todo el tiempo, ¿no?, en América Latina, en América del Norte, en Canadá y en otros sitios, todo el tiempo, ¿no?, ese enfrentamiento, ¿no?, entre el modo de vida naturalista de los indígenas, su relación con la naturaleza, íntima, ¿no?, espiritual, material también, claro, una relación muy directa, ¿no?, con la naturaleza, y el espíritu del capitalismo que llega solo para sacar lo que sea, ¿no?, el petróleo, el carbón o la madera, lo que sea, ¿no? Bien, entonces eso genera enfrentamientos todo el tiempo, enfrentamientos. Por eso las comunidades indígenas están en la vanguardia de la lucha en defensa de la madre tierra, por todas las partes, los encontramos en la primera fila. Y son las primeras víctimas también de las agresiones, ¿no?, de los mercenarios de las empresas, los sicarios, ¿no? Todos conocemos la historia de Berta Cáceres, ¿no?, que es una referencia para todo el movimiento indígena y ecológico de las Américas, ¿no?, asesinada porque defendía
la naturaleza, el río, ¿no? En contra de proyectos de multinacionales. Y hubo ya Chico Méndez, ¿no? Y como eso, muchos mártires, ¿no? Indígenas, campesinos, ¿no? Entonces es importante reconocer ese papel de los indígenas como guardianes de los bosques, guardianes de la naturaleza, que están en la primera fila de la defensa de la naturaleza contra esa furia ecocida del capitalismo. Por eso hay que movilizarse para defenderlos, protegerlos, apoyarlos de todas las maneras, ¿no? Eso me parece muy importante. Entonces, ¿quién está en la vanguardia hoy en día en la lucha socioecológica? Son los indígenas, los campesinos, la juventud y las mujeres. Y las mujeres indígenas, campesinas y jóvenes, ¿no? En todos esos grupos, los más activos son las mujeres. Hay digamos, un proceso de resistencia en contra de la furia ecocida del capitalismo, ¿no? Y esos grupos, esas fuerzas, que son la mayoría de la humanidad, las mujeres son la mayoría de la humanidad, ¿no? Están ahí, ¿no? Ahora, cierto, los marxistas, los revolucionarios, los socialistas tienen tradicionalmente su referencia en la clase obrera industrial, las fábricas. Hay que reconocer que por razones objetivas, hoy en día la clase obrera industrial en la fábrica no está en la vanguardia de esa lucha. Es víctima del chantaje al empleo. Si los capitalistas dicen, los ecologistas quieren cerrar nuestro central de petróleo aquí, ¿no? Ustedes van a perder su empleo por culpa de los ecologistas, ¿no? Etc. Entonces hay el chantaje al empleo. Eso es una de las razones por qué es más difícil movilizar, ¿no? A los obreros, la clase obrera tradicional, para esas luchas socioecológicas. Pero cada vez más sectores del movimiento obrero, de los sindicatos, se están dando cuenta de esta maniobra capitalista del chantaje al empleo, están dando cuenta que tienen que asumir propuestas de transición ecológica, ¿no? Y eso es muy positivo. Lo estamos viendo ahora en Francia, por ejemplo, hay una discusión. Los capitalistas quieren cerrar una gran empresa de acero, ArcelorMittal. El sindicato CGT, por ejemplo, está planteando un proceso de transformación de la producción en sentido ecológico, es decir, producir acero de manera más ecológica, ¿no? Y no cerrar la fábrica como quieren los capitalistas, que quieren irse para India, no es por razones ecológicas, simplemente para hacer más ganancias, ¿no? Bueno, en eso estamos. Tenemos que construir una amplia alianza de todos los sectores que no tienen interés en la catástrofe ecológica, ¿no? Y no tienen interés que se mantenga a todo costo el capitalismo, ¿no? Y tenemos ya esos sectores movilizados, pero tenemos que ganar también los trabajadores, los sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la izquierda, porque una parte de la izquierda aún no se dio cuenta de la gravedad de la crisis ecológica. Siguen viviendo en el siglo pasado, ¿no? También hay que ganar los ecologistas, porque gran parte del movimiento ecológico cree aún en un capitalismo verde, ¿no? O en ecología de mercado. Entonces, tenemos un trabajo de lucha política, también de educación, para ganar la izquierda y los ecologistas al ecosocialismo, ¿no? Eso es una de nuestras tareas, ¿no? Qué bueno esto de la ecología de mercado, Sí. porque a día de hoy muchos ecologistas están en esta corriente, ignorando quizás la corriente. ¿Por qué esta confusión? Es aparece como lo más práctico y lo más sencillo, ¿no? Ya que plantear una transformación revolucionaria en la sociedad parece como una tarea muy difícil, vamos a adaptarnos haciendo propuestas compatibles con la actual realidad, que es la del capitalismo, ¿no? Es un realismo de corto alcance, ¿no?
un realismo miope, ¿no? Es decir, aceptamos la regla del mercado, aceptamos la regla del capitalismo, pero tratamos de introducir un poco de verde, ¿no? A través de algunas reformas limitadas, etcétera, que puedan ser compatibles con el mercado, ¿no? El ejemplo más evidente de eso son los llamados, el llamado mercado de derechos de polución o derechos de emisión. Es decir, las empresas que han reducido sus emisiones pueden vender derechos de emisión a las otras que han tenido que aumentar sus emisiones. Es algo ridículo, ¿no? Que no ha llevado a nada. Y la prueba es que desde que se adoptó ese sistema, la cantidad de CO2 y de metano en la atmósfera ha crecido enormemente. Entonces no sirvió para nada, ¿no? El otro sistema es adoptado por la ecología de mercado en las COPs, ¿no? Las reuniones de Naciones Unidas, etc. Es los mecanismos de compensación. Es decir, yo sigo con mi empresa sacando petróleo, pero voy a plantar un bosque en Indonesia, ¿no? Para compensar mis emisiones, ¿no? Es otra maniobra ridícula porque en la mayoría de los casos no hay ninguna proporción entre las dos cosas. Además, el bosque puede incendiarse. El bosque lleva 30 años para empezar a absorber CO2. En fin, es más una maniobra, ¿no? Y como esa, miles otras, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que los ecosocialistas, los revolucionarios, no luchan por reformas. Eso Rosa Luxemburgo ya lo explicaba muy bien. Decía, cualquier reforma que sea favorable a los trabajadores, nosotros luchamos por ella. Por ejemplo, decía, queremos el derecho de voto, porque muchos en Alemania no tenían el derecho de voto. No es la revolución, pero es una pelea democrática que hacemos. Queremos el aumento del salario de los trabajadores. Tampoco es la revolución, pero es una reforma que queremos. Lo que no aceptamos es la idea que multiplicando las reformas vamos a pasar pacíficamente y tranquilamente a una otra sociedad, socialismo, ¿no? Sin un proceso de cambio revolucionario, ¿no? Eso es que lo rechazamos. Pero la lucha por reformas que sean útiles a los trabajadores, sí, las queremos, ¿no? Y lo mismo podemos decir lo que sea favorable a la naturaleza, al medio ambiente. Es decir, si, por ejemplo, logramos que pase una ley, por ejemplo, en Francia pasó una ley que prohibió lo que se llama el fracking, ¿no? El proceso de sacar gas por la fractura. En fin, es una cosa ecológicamente muy, muy, muy negativa, ¿no? Bueno, se consiguió, hubo presión, lucha, y consiguió pasar una ley que prohíbe eso. Bien, claro, somos favorables, ¿no? Se logró impedir la construcción del aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes. Bien, no es la revolución, pero es una conquista, ¿no? Entonces, no es que nosotros, los revolucionarios, somos en contra de reformas, ¿no? Luchamos por medidas concretas, inmediatas, ¿no? Que sabemos que no son la revolución, pero no tenemos la ilusión que con esas victorias locales limitadas ya es suficiente para resolver el problema de la crisis. El problema de la crisis hay que romper con los fundamentos del orden capitalista. Ahora, claro, podemos decir que en esas luchas locales se va desarrollando la conciencia de la necesidad, primero, de luchar, no se consigue nada sin luchar. Y para luchar hay que autoorganizarse. Y tercero, en la lucha se adquiere conciencia de quién es el adversario, el sistema, ¿no? Y quizás conciencia de que se necesita una alternativa radical como el ecosocialismo, ¿no? Eso es nuestra apuesta, ¿no? Nuestra esperanza. ¿Cuál es la vigencia del marxismo como herramienta contra esta catástrofe ecológica? Bueno,
el marxismo es el método que nos permite entender qué es el capitalismo, cómo funciona y por qué inevitablemente produce no solo la injusticia social, la explotación, el imperialismo, las guerras, el fascismo, etc., pero también la destrucción de la naturaleza, ¿no? Eso está ya en Marx, ¿no? Marx lo apuntaba. El último aspecto sobre la naturaleza, menos desarrollado, pero está presente en Marx, como lo han demostrado los trabajos de mis amigos Bellamy Foster en Estados Unidos, Kohei Saito en Japón, etc., ¿no? Quizás ellos exageran un poco lo que está en Marx, pero es verdad que Marx y Engels, ¿no?, ya se habían dado cuenta de esta contradicción entre el capitalismo y la naturaleza. Y el marxismo nos da una visión alternativa de una otra sociedad basada en la propiedad colectiva de los medios de producción, en la planificación democrática, en la producción de valores de uso y no valores de cambio, etc. Es decir, son todas ideas del marxismo, son fundamentales para el ecosocialismo, ¿no? Y la idea de planificación democrática es una idea marxista, ¿no? Ahora, hay otras corrientes radicales en la ecología que respetamos, ¿no? La ecología social de Murray Bookchin, ¿no? Podemos hacer alguna crítica, creemos que en algunos puntos se equivocan, pero es una corriente anticapitalista. Por tanto, tenemos un terreno común. Y además, el mismo Murray Bookchin reconoce que toma mucho de Marx, aun si se separa en algunos aspectos, pero mucho de su análisis está basado en Marx. Ahora, el marxismo es un pensamiento en movimiento. Incluso en la época de Marx, el pensamiento de Marx sobre la ecología, por ejemplo, no era el mismo en el Manifiesto Comunista y en el Capital. Hay un movimiento. Y después de la muerte de Marx y de Engels, el marxismo se va desarrollando, se va enfrentando con problemas nuevos que hay que analizar. Lenin va a analizar el imperialismo, ¿no? Trotsky va a analizar el problema de la burocratización dentro del movimiento obrero. Qué sé yo, Gramsci va a analizar cómo enfrentar al fascismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el marxismo es un pensamiento en movimiento. Y en nuestra época, el marxismo tiene que se transformar en ecomarxismo, ¿sí? Tiene que asumir la centralidad de la cuestión ecológica. Entonces, tiene que tornarse un marxismo verde, digamos, ¿no? Eso es parte de ese proceso de enriquecimiento y desarrollo del marxismo en función de los nuevos desafíos que van apareciendo. Ha mencionado ya la cuestión, pero ¿cuál es la propuesta del ecosocialismo frente al reclamo histórico que hace el socialismo de la apropiación de los medios de producción? No, para el ecosocialismo es quizás el punto de partida, es decir, no se puede empezar un proceso de transición al ecosocialismo sin la propiedad colectiva de los medios de producción, sin desapropiar a los capitalistas. Es decir, no podemos convencer a Standard Oil, o no sé cómo se llama ahora, ¿no?, o Total, o lo que sea, ¿no?, Shell, de que abandone la explotación del petróleo porque es malo para la humanidad. No le interesa, ¿no? Su único criterio es la ganancia, ¿no? Entonces, hay que expropiarlos, ¿no? Empezar por expropiar todo lo que tiene a ver con la oligarquía fósil, que es el petróleo, el carbón, el gas, los automóviles, los aviones, los buques, la industria química, plástica. Es enorme, enorme, enorme. Todos dependen del petróleo o del carbón, ¿no? Entonces hay que empezar expropiando a la oligarquía fósil, ¿no? Pero también los bancos, porque los bancos subvencionan la oligarquía fósil, ¿no? Y también hay que expropiar los grandes propietarios de tierra, cuya agricultura es totalmente insostenible, en particular cuando se trata de ganado, porque el ganado emite
el metano, que es un gas con capacidad de aquecimiento 26 veces mayor que el gas carbónico, ¿no? Entonces, un problema muy, muy grave. Entonces, hay que reducir muchísimo, ¿no? No totalmente, pero muchísimo el ganado, y para eso hay que expropiar a esas grandes empresas de agroindustria, etcétera, que producen o ganado o comida para el ganado, la soja, etcétera, ¿no? Alguien ya calculó que el 60% de las tierras agrícolas son destinadas al ganado y la alimentación del ganado. Absurdo, ¿no? Es totalmente absurdo. Bueno, entonces, así ahí también hay que expropiarlo, ¿no? Entonces, eso es el punto de partida. Para que pueda existir una planificación ecológica, democrática y socialista, hay que expropiar a los grandes propietarios, ¿no? Y los bancos, etcétera, ¿no? Es el capítulo 1, ¿no?, del programa ecosocialista. Pero obviamente no es suficiente, ¿no? Porque en la Unión Soviética se expropió los capitalistas, pero después se tomó el camino del productivismo y del consumismo, ¿no? Pero esa es otra historia. Esto de expropiación no suena a reforma. No son pequeñas reformas la expropiación. No, porque no se puede expropiar quizás una empresa, pero el conjunto no, sin un proceso revolucionario en el cual la clase dominante van a tratar de resistir por todos los medios, ¿no? Y los tienen, los medios, ¿no?, a su disposición, ¿no? En este sentido, sería muy difícil conseguir la expropiación en un proceso de diálogo y paz. Se puede conseguir, como yo decía, expropiaciones parciales. Por ejemplo, ahora hay la crisis de ArcelorMittal. Los sindicatos y la izquierda están proponiendo la nacionalización de ArcelorMittal. Es una forma de expropiación, ¿no? Como medida primera para hacer una transición ecológica, etcétera, y para no cerrar la fábrica, como propone el propietario, ¿no? Entonces, eso se puede hacer. Una empresa, aún grande, se puede expropiar, ¿no? Pero no el conjunto de las propiedades capitalistas, ¿no? Profesor, estamos desarrollando un trabajo documental en el que venimos manejando la hipótesis de vincular la destrucción acelerada de la naturaleza con la propagación de las plagas, y una fue el COVID-19. No sé qué valoración hace usted de este fenómeno. Mira, no soy un especialista en esa cuestión. He leído alguna cosa que apunta al hecho de que la invasión de la naturaleza por el capitalismo, destruyendo el hábitat de varias especies animales, ha favorecido la transmisión de virus de esas especies animales a los seres humanos, ¿no? Y por tanto eso sería el origen del COVID y de futuras pandemias que podrán venir, ¿no? Entonces he leído sobre eso algo, pero francamente me falta cualificación científica para dar una opinión sobre eso. No obstante, nosotros es una cosa también metafórica que utilizamos en el trabajo, de utilizar la palabra pandemia para preguntar también qué otras pandemias asolan a la humanidad. No solamente los virus son un peligro, sino ¿qué se le puede ocurrir, profesor? ¿Qué otras pandemias nos rodean? No sé si se puede decir que la catástrofe ecológica es una pandemia, si se quiere, ¿no? Se puede decir porque es algo global, ¿no?, como las pandemias, es algo que amenaza la salud y la vida de los seres humanos, ¿no? Se puede decir que es una especie de enfermedad mortal, ¿no?, que amenaza a la humanidad, ¿no? Metafóricamente, claro.
Bueno, vamos a ir aterrizando algunas cuestiones porque creo que ha tocado muchos conceptos del programa de ecosocialismo y la propuesta, ¿no? Entonces, proponemos un ejercicio de síntesis. Nosotros vamos también a ser muy esquemáticos para agarrar algunos conceptos, algunas ideas y temáticas que creemos que son importantes que quienes están viendo esta entrevista manejen. Antes lo dijo, equilibrio ecológico y planificación democrática. Sí, planificación democrática, es decir, la organización racional de la producción del consumo democráticamente decidida por el conjunto de la población, ¿no? A través de varios mecanismos de democracia directa, representativa, etc., ¿no? Y ecológica porque los dos criterios de esa planificación son la satisfacción de las verdaderas necesidades sociales y el respeto de la naturaleza, de los equilibrios ecológicos y en particular del clima, ¿no? Uh-huh. El descenso de horas de trabajo y el tiempo libre. Bien, Marx ya decía en El Capital que el comunismo es el reino de la libertad y el primer paso para el reino de la libertad es la reducción de la jornada de trabajo para dejar tiempo libre a los seres humanos para que puedan realizar sus potencialidades bajo la forma que les dé gusto, ¿no? Desde la participación política, el amor, el juego, la cultura, el arte, lo que sea, ¿no? Hacer la esgrima, decía Marx, ¿no? Bueno, lo que sea. Eso es lo más importante para el socialismo, es eso, la libertad para la autorrealización humana. Y eso implica también que se va a reducir la producción, porque buena parte de la producción en el capitalismo es inútil, ¿no? Entonces es posible reducirla, producir menos cosas, porque ya lo que es inútil y la obsolescencia programada y todo eso ha sido eliminado. Entonces producimos menos, pero satisfaciendo la verdadera necesidad, podemos trabajar menos y tendremos más tiempo libre para la autorrealización humana y así nos estamos acercando al reino de la libertad. Y además reducimos muchísimo la basura. Sí. Poner el valor de uso en el centro. Sí. Bueno, en el capitalismo los bienes son producidos en función de su valor de cambio, es decir, el dinero que se puede ganar vendiéndolos. Si sirve para algo, es lo de menos. Lo importante es que se pueda vender y sacar una ganancia con eso, ¿no? Por tanto, se producen muchos bienes que no son bienes, son malos, ¿no? Que no sirven para nada, ¿no? O sirven solo para matar, como las bombas atómicas, etc., ¿no? Entonces, el socialismo introduce la idea de que los bienes son producidos en función de su valor de uso, es decir, el valor que tienen de utilidad para las personas, para los seres humanos, y no el dinero que pueden generar y la ganancia que pueden generar. Entonces es un cambio radical, es otro tipo de economía, totalmente distinto. El carácter centralizado o descentralizado de la producción. Creo que hay que combinar los dos. Todo que se puede descentralizar hay que hacerlo, ¿no? El llamado principio de subsidiariedad, ¿no? Ahora, las grandes decisiones del plan son a nivel de toda la nación. Por ejemplo, vamos a dejar de utilizar centrales nucleares, ¿no? Es una decisión ecológica. ¿Quién la va a tomar? Es toda la nación. Es una cuestión que incluye el interés de toda la nación. Entonces, un referendo, se hace, por ejemplo, un referendo. ¿Mantenemos la central nuclear o la cerramos? O no la cerramos, pero no construimos nuevas, etc. Varias propuestas. Una vez que se ha aprobado eso, es localmente la gente que va a ver cómo hacer eso. Es un proceso largo, complejo, y solo los que trabajan ahí pueden hacerlo, ¿no? Entonces, ellos van a decidir en su asamblea general, ¿no?, qué formas tendrá el cierre de esa central nuclear, por ejemplo. O si se decide, vamos a construir
una central eléctrica basada en la energía solar, decisión de la planificación. La comunidad local va a organizar el proceso de construcción de esa central. Y los trabajadores que lo están haciendo van a tomar en sus manos ese proceso, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay que combinar los dos. No hay que fetichizar ni la necesidad de una centralización ni la descentralización. Los dos son necesarios. De crecimiento. De crecimiento. No, es una palabra muy polémica, pero si queremos evitar la catástrofe ecológica, tenemos que reducir la producción y el consumo de energía. Los dos van juntos, ¿no? Y eso es posible porque, como decía, buena parte de la producción capitalista es inútil o nociva o basada en la obsolescencia programada, etcétera, etcétera. Entonces, solo eliminando eso ya podemos reducir muchísimo. Es decir, si los bienes son durables y reparables, en vez de producir millones de aparatos de televisión, digamos, vamos a construir decenas de miles, ¿no? Porque son durables, etcétera, reparables, etcétera. Bien, entonces eso va a permitir el decrecimiento, ¿no? Ahora, el decrecimiento es selectivo, ¿no? Hay un decrecimiento general. Tenemos que reducir la producción y el consumo de energía. Pero él es selectivo, es decir, hay actividades que no solo van a decrecer, sino van a ser suprimidas totalmente, ¿no? Por ejemplo, la extracción de petróleo. Claro, no en una semana, es un proceso de años, ¿no? O de carbón, ¿no? Etcétera. Entonces, eso queremos suprimir 100%. Los automóviles no queremos suprimirlos, pero hay que reducirlos bastante, ¿no? Etcétera. Otras actividades hay que desarrollar. La salud, la educación, ¿no? Las energías renovables, la agricultura orgánica, eso todo hay que desarrollar, ¿no? Pero en el balance total se podrá reducir considerablemente la producción y el consumo de energía. ¿El consumo individual como solución a la catástrofe ecológica? Algunos ecologistas y algunos gobiernos tienen un discurso que culpabiliza al consumidor individual como responsable de la crisis ecológica. Y por tanto, presenta el cambio de comportamiento del consumidor individual como la solución del problema. Entonces, si yo y mis amigos vamos a comprar bienes vegetales biológicos, bueno, con eso ya se va a resolver el problema de la agricultura, etc. Eso es una mistificación. Sí, es cierto que el comportamiento individual tiene un cierto papel, pero totalmente insuficiente, ¿no? Es decir, si no cambiamos el modo de producción, ¿no? No podemos cambiar el modo de consumo. El modo de producción determina el consumo. Eso Marx ya lo explica en el Capital, ¿no? Entonces tenemos que atacar al modo de producción. Ahora, cierto, podemos desarrollar comportamientos individuales o colectivos responsables, eso sí, pero sin creer que con eso se puede resolver la crisis ecológica. Antiimperialismo y países del sur. Esto es una tesis doctoral, ¿eh? Sí, es una tesis doctoral. Bueno, los países imperialistas se han construido su riqueza explotando las materias primas, ¿no? Y la fuerza de trabajo de los países del sur global, ¿no? Eso es evidente. Por tanto, en los países del sur, la lucha socioecológica y la lucha por el ecosocialismo inevitablemente es una lucha antiimperialista, porque muchas de las grandes empresas de exploración del petróleo o del cobre o de lo que sea, o incluso
que controlan el agronegocio, etcétera, son imperialistas, ¿no? Entonces, el ecosocialismo es inseparable del antiimperialismo. Ahora, en el sur global, no podemos ver el sur global como un bloque homogéneo, ¿no? Es decir, hay países en el sur global que viven de las compañías de petróleo, ¿no? La Arabia Saudita, Qatar, no sé, los Emiratos, etcétera, ¿no? Y dentro de cada país del sur global hay una clase dominante, explotadora, asociada al imperialismo, que es corresponsable de la crisis ecológica, ¿no? Entonces, no se puede ver eso, el sur global no es un bloque, ¿no? Las clases populares del sur sí son una fuerza, ¿no? Revolucionaria fundamental, ¿no? Pero no puedo decir los países del sur como estados, economías. Claro, tienen contradicciones con el norte, pero son contradicciones limitadas, ¿no? Los BRICS, ¿no? En contra de Estados Unidos, bueno, tiene un cierto papel, pero no pasa por ahí el ecosocialismo. Uh-huh. Por donde sí pasa es por el desencantamiento del mundo. Si se quiere. Hay que reencantarse, ¿no? Sí, por un reencantamiento revolucionario del mundo. No, desde esa mirada romántica, ¿no? Hemos leído algunos textos, sí, que van un poco por ahí, ¿no? Por ahí. Y bueno, siempre cerramos un poco de la misma manera que empezamos, preguntando por un qué es, por un tiesti. ¿Qué es para Michael Lowy la dignidad? ¿La? Dignidad. 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 Bueno, la dignidad es una calidad esencial de toda lucha emancipadora, de todo proyecto de transformación social, de toda visión alternativa de civilización. La dignidad tiene que ser el valor fundamental de ese proceso, ¿no? Y por eso, cuando pensamos en revolución, pensamos en transformación social, en lucha social, pensamos en la dignidad como valor esencial. Pues muchísimas gracias, profesor. No sé si mis compañeros quieren lanzar alguna pregunta. Hay una lectura por parte de la izquierda, en ocasiones dogmática, con respecto a la religión. Un marxismo heterodoxo yo creo que incluye también la cuestión de la religión, la cuestión del cristianismo. Usted ha desarrollado sí, muchos trabajos con respecto a eso, sí, brevemente que nos puede aportar. Sí. Bueno, en todas las religiones hay corrientes emancipadoras y corrientes retrógradas, ¿no? Y lo mismo vale para el cristianismo. Entonces, las corrientes emancipadoras se han manifestado sobre todo en América Latina, ¿no? A través de la teología de la liberación, o mejor, de que yo llamaría el cristianismo de la liberación, que incluye no solo la teología, sino las comunidades de base, las pastorales populares, y un montón de... Es todo un movimiento social, ¿no? Que tuvo un papel muy importante en la revolución sandinista en Nicaragua, en el proceso revolucionario en El Salvador, en la formación de los movimientos campesinos y sindicales en Brasil, etcétera, 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 ¿no? Bueno, importante es que en esa corriente se ha desarrollado una conciencia ecológica y hasta cierto punto ecosocialista mismo, bastante importante, que tiene, por ejemplo, en Brasil, en Leonardo Boff y Frei Beto, su expresión más avanzada, ¿no? Pero mismo en una encíclica del Papa Francisco, Laudato Si', se ve la influencia de los escritos de Leonardo Boff y se ve planteamientos de crítica, digamos, al capitalismo desde el punto de vista ecológico que son interesantes.